Bien. Es una enfermedad, pero con mucha presencia hoy en la sociedad, la obesidad. Sí, la obesidad es, digamos, primero quiero aclarar el tema del Día Mundial de la Obesidad. Este día más que nada el objetivo es de concientizar en que la obesidad es una enfermedad, porque incluso hoy en día seguimos teniendo ese problema. Justamente la semana pasada estaba con unos pacientes que tienen indicación de cirugía y hablábamos de esto justamente, que muchos en su entorno familiar y en su trabajo lo consideraban como un problema estético, y lo importante de este día es concientizar de que es una enfermedad, de que es una enfermedad multifactorial, de que es una enfermedad que no depende de la voluntad del paciente para bajar de peso, y que es una enfermedad que tiene tratamiento. Eso es, digamos, el objetivo de este Día Mundial, que a partir de aproximadamente unos 7 años comenzó, digamos, a promover esta concientización de la enfermedad. Uh-huh. Y las obras sociales lo toman como tal, como una enfermedad, la reconocen, y por lo tanto todo aquello que apunte a mejorar el estado de salud de la persona, ¿cubren las obras sociales, sobre todo en este caso la cirugía bariátrica? Sí, la verdad que las obras sociales la cubren. Es digamos, una serie de requisitos, a veces un poco engorrosos, que tienen las obras sociales, pero desde el año 2012, en el cual se reglamentó y se aprobó la ley de obesidad, las obras sociales están obligadas a cubrir el procedimiento quirúrgico. Bien, vamos por el principio, diría alguien. ¿Qué es una cirugía bariátrica? Porque hay varias cuestiones ahí, que es este tipo, porque hay varias opciones, claro, no de bariátrica, sino de otras opciones. A ver, ¿qué es la bariátrica? Claro, la cirugía bariátrica en sí, bariátrico, bueno, es una palabra que viene del griego, que en realidad habla de que es la cirugía de la obesidad. Es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento de cirugía mayor. Esto no es una cirugía, digamos, de mediana o baja complejidad para comparar con algo. Esto no es como operarse de una hernia, de la vesícula. Es un procedimiento quirúrgico mayor en el cual va a provocar cambios irreversibles en el paciente. Irreversibles, es decir, una vez que nosotros hacemos una cirugía no hay vuelta atrás. Y dentro de estos procedimientos lo podemos dividir en dos grandes grupos. En un procedimiento que es netamente restrictivo. ¿Qué significa eso? Que achicamos la capacidad del estómago, la achicamos a tal punto que esto obliga al descenso de peso del paciente, pero a diferencia de cualquier procedimiento que no sea quirúrgico, el paciente, digamos, no padece la sensación ni la ansiedad por comer. Eso es lo que tiene de bueno. Y la otra metodología quirúrgica es un procedimiento que se llama restrictivo y malabsortivo, en el cual no solamente se achica el tamaño del estómago, sino que se hace un cambio, se hace un bypass, es decir, se conecta el estómago al intestino, lo que hace que haya una mala absorción para determinados elementos, que son principalmente los azúcares y las grasas. Y es así que tenemos dos grandes técnicas que están conocidas, digamos. Una entra en internet, es lo primero que aparece, por un lado, que se llama SLIP o manga gástrica, y por otro lado, que es el famoso bypass gástrico. Bien. ¿Sí? Sí, doctor, ¿y cómo es el contacto con el paciente? No es que se tiene contacto con usted el día de la operación, digamos, ¿no? ¿Cómo empieza todo este proceso hasta llegar al momento y de estar óptimo para que el paciente pueda llegar a la cirugía? Bueno, primero que nada hay que saber que la obesidad es una enfermedad multifactorial, por ende es imposible que un solo médico la trate. Nosotros tenemos un equipo quirúrgico que está formado por psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, neumonólogos, endocrinólogos, cardiólogos, una licenciada en educación física, y bueno, yo que soy el cirujano. El paciente inicia el tratamiento, muchas veces la primera consulta la puede hacer conmigo, con el nutricionista o con el endocrinólogo, y a partir de ahí tiene un periodo de evaluación que ronda aproximadamente los 60 a 90 días. En ese periodo se hace una secuencia de evaluación psicológica para evaluar qué situación está el paciente, si padece algún trastorno psicológico o no y requiere tratamiento. Una evaluación nutricional para que el paciente comprenda
cuáles van a ser los cambios que va a tener. Una preparación desde el punto de vista físico, porque muchos de los pacientes con obesidad severa tienen trastornos respiratorios, trastornos cardiológicos que son a veces pasibles de corrección con actividad física, y toda la evaluación, digamos, clínica endocrinológica a través de la realización de una batería de estudios para ver el estado general del paciente. Puede pasar que una persona dice, quiero hacerme la cirugía, quiero bajar de peso, y no pase todos estos filtros de análisis previos. Y suele ocurrir, digo, porque por ahí dice, mira, no es el camino, porque no te olvides que esto es irreversible, ¿sí? Hay pacientes que pueden llegar a quedar con la intención de la operación y por ahí le sugieren otro camino para bajar de peso. Con respecto a eso hay dos cosas. Con respecto a la cirugía, sí me ha pasado de atender pacientes, y me está pasando bastante últimamente, pacientes que se operan en otras provincias en un periodo corto de preparación, corto para lo que es nuestro periodo, ¿no? Que nosotros siempre tomamos la normativa de lo que es la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, de la cual soy miembro y fui parte del Comité de Relaciones Internacionales por un año, y digamos, estos pacientes llegan a la consulta y son operados en un plazo de 30 días, para lo cual nosotros es imposible una preparación de 30 días para una cirugía bariátrica en un paciente con una obesidad severa. Por ende, los pacientes al año empiezan con los trastornos que uno sabe que va a ocurrir por la falta de preparación y de concientización. Uno de ellos es la reganancia de peso. Vuelven a recuperar peso. Muchos reganan peso porque el paciente cree que al achicar el estómago, digamos, el estómago es un músculo que después de la cirugía triplica su tamaño a los 6 meses, pero no es el problema que el paciente aumente de tamaño porque come más volumen, porque nunca más va a poder comer volumen el paciente, sino que es un cambio desde el punto de vista anatómico y funcional, porque el intestino, digamos, aumenta el número de vellosidades intestinales, lo que hace que tenga más absorción, y el problema es la absorción. Y el problema es que el paciente come lo que no tiene que comer. Es por eso que es muy importante la preparación previa y el seguimiento. Nosotros hoy en día hacemos un seguimiento posoperatorio que es hasta el año. Esto hace que la probabilidad de reganancia sea mucho menor. Hoy nosotros estamos en una reganancia que está por debajo, te diría, del 7%, que está dentro de las mejores cifras, pero es por nosotros estamos totalmente convencidos que va de la mano con el seguimiento. El acompañamiento. Exactamente. No es hacer la operación y chau, no te viste. El secreto de que el paciente no recupere el peso no es la cirugía, o sea, la cirugía es la misma, todos hacemos la misma cirugía. Es más, nosotros, si bien hacemos varios tipos de cirugía bariátrica, porque para ser honesto, hay 23 técnicas de cirugía bariátrica. Cuanto más técnicas hay, nos da la pauta de que no hay una que es la mejor. Si tratamos de adaptar la técnica al paciente y no que el paciente se adapte a lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, al tener una batería grande de cirugías, podemos, digamos, trabajar mejor con ese paciente, pero siempre con el acompañamiento psicológico y nutricional y con la actividad física. Sin eso es imposible en cualquiera de los tratamientos, no solo en los quirúrgicos. Nosotros también tenemos tratamiento para hacer a los pacientes que no solo tienen obesidad severa, sino los que padecen de sobrepeso, pero si no va acompañado de actividad física y de un cambio en la alimentación, es imposible tener una respuesta a largo plazo. Bien. ¿Más hombres que mujeres o mujeres que hombres? ¿Hay una estadística de eso? Sí. Tenemos prácticamente una relación 3-1 a favor de las mujeres. Las mujeres son las que más concurren. Ajá. Pero también hay una realidad, son los hombres los que mejor responden a la cirugía bariátrica. ¿Sí? Los hombres con una técnica, digamos, solamente restrictiva, es decir, con la cirugía de la manga gástrica, tenemos una muy buena respuesta. Esto también tiene que ver con la anatomía, ¿no? El hombre tiene mucho más músculo y está demostrado que cuanto mayor es el volumen muscular,
menor es la posibilidad de reganancia de peso. Le decimos a la gente, si quiere hacer una consulta, doctor Flecha, que está aquí hablando de esta cuestión de la cirugía bariátrica, ¿lo puede hacer a qué número, Fanny? Al WhatsApp de la radio 374 54 60 95 o al contestador 44 35 200. Es interesante esto de la cuestión que arrancamos con el doctor Flecha hablando, es que es una enfermedad, hay una ley nacional que ampara, que da cobertura legal a esta cuestión, y que las obras sociales deben cubrir esta operación en todo lo que tiene que ver con los costos, ¿cierto? ¿Es así? Exactamente. El IACEP, por ejemplo, lo cubre. El IACEP cubre, sí, hoy estamos operando pacientes de IACEP. La verdad que desde mediados del año pasado nuestro equipo está teniendo un volumen importante de pacientes de IACEP. O sea, de igual manera hay que tener en cuenta que IACEP representa prácticamente el 70% de las obras sociales que vemos en consultorio. Claro. Sí. Y en este caso, ¿quién no puede hacerse la cirugía bariátrica? Digo, o por cuestiones de edad, de cuadro clínico general del organismo. ¿Cuál es la restricción que lo deja fuera de la posibilidad? Hay, digamos, contraindicaciones absolutas para la cirugía, y acá tenemos desde el punto de vista físico, es decir, un paciente con un problema cardiológico severo no tiene indicación de cirugía bariátrica. Un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el famoso EPOC severo, tampoco tiene indicación de cirugía bariátrica. Y desde el punto de vista psicológico, pacientes con esquizofrenia, pacientes con bipolaridad severa y pacientes con síndrome de Down, lastimosamente no tienen. Si bien hay un tema en discusión con el síndrome de Down, porque son pacientes que tienen tendencia a la obesidad, tienen tendencia a la hipertensión, a la diabetes, y son pacientes que con una cirugía bariátrica mejorarían muchísimo, pero hay una gran lucha ahí desde el punto de vista legal en ese sentido. Bien. ¿Por qué, doctor Flecha, el que se hace la cirugía bariátrica empieza a hacer el descenso de peso, deja de tener diabetes? Está muy vinculado a la reducción de peso a que la diabetes como que remite. Bueno, esa pregunta la verdad que me hiciste, espero que me des por lo menos 3 minutitos porque... Los tiene. En ese sentido hay algo muy muy importante que quiero comentar con la gente, digamos, es algo que hablamos siempre de la cirugía bariátrica y la diabetes. La cirugía bariátrica en los pacientes que tienen menos de 5 años de diabetes tiene una probabilidad que prácticamente llega al 80% la posibilidad de remisión de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si un paciente se opera dentro de los 5 años de diagnosticado de diabetes, es muy probable que el paciente deje de tomar medicamentos por un periodo de 10 años. Es decir, no se cura de la enfermedad, pero evita por esta ventana de 10 años que la enfermedad provoque las lesiones, tanto en la retina, en los riñones, en el corazón, en los grandes vasos. E incluso hay artículos nuevos que muchos pacientes remiten por completo la enfermedad. Eso es por un lado. Ahora, los pacientes que tienen más de 5 años o que tienen 10, 12, 15 años también mejoran sustancialmente. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la cirugía del bypass gástrico, que es la cirugía que en la primera instancia de la diabetes, es decir, en los primeros años es la que mejor respuesta tiene, lo que provoca es una disminución de la absorción de los azúcares y las grasas, y por otro mecanismo mejora la función pancreática. ¿Sí? Esto que hace que los niveles de insulina que secreta el páncreas aumenten y hace que el azúcar en la sangre, hablando un poquito en términos sencillos, baje y el paciente deje de padecer la enfermedad. Si bien no solo el bypass gástrico es efectivo, está demostrado que todos los pacientes que tienen más de 10 años de diabetes con una técnica simple que es la manga gástrica también tienden a mejorar. Bien, bien. ¿Le alcanzó el tiempo? Sí, espectacular. Está bien. Porque siempre dice, no, me hice, no sé, la operación de bariátrica, la operación de... Y se me fue la diabetes.
me ha dicho gente conocida, y en realidad no se va, sino que está ahí si te desvías de tu dieta y de tus controles. Claro, es lo que yo le digo a los pacientes. La diabetes, porque me dice, doctor, buenísimo, dejé la insulina, ahora estoy dejando los comprimidos, así que me voy a curar. Le digo, no te vas a curar nunca, porque tanto como la hipertensión o la artrosis son enfermedades crónicas que no se curan, que si come medio kilo de helado termina internado con un coma diabético, pero lo importante es que dejan de consumir la enfermedad y que la enfermedad no provoca lesiones. Y no avanza, claro. Exactamente. Que ese es el riesgo. ¿Desde qué edad se puede? Porque hay chicos que tienen obesidad, ¿sí? Chicos de 14, 15, menos de 18 años tienen obesidad. Bueno, eso ¿cuál es el límite? Justamente lo que decía Fanny hoy. La obesidad hoy en día es considerada una pandemia, es la nueva pandemia porque la Argentina también está inmersa en esta gran pandemia. En América, si bien la que lidera la obesidad en América es México, la acompaña a Estados Unidos, pero Brasil y Argentina están muy cerca, muy cerca, y la obesidad infantil es un problema muy importante. Nosotros hacemos tratamiento quirúrgico de la obesidad a partir de los 18 años, como dice la ley, pero hoy en día hay mucha obesidad infantil. Nosotros estamos trabajando hoy en día con un médico pediatra, eviatra, que lo deben conocer, que es el doctor Vivas, sí, que tenemos muchas consultas de adolescentes, niños que van entre los 14 y los 17 años para tratamiento, que por ahora solo realizamos tratamiento médico. En realidad no tenemos nosotros la capacidad, porque no tenemos pediatras formados en cirugía bariátrica, si bien la técnica quirúrgica es la misma, pero hay que entender que el niño, al chico de otra manera. No solo eso, el niño tiene un periodo de desarrollo que si uno realiza una cirugía bariátrica puede llegar a generar problemas en el desarrollo a futuro. Entonces es muy importante tener gente preparada para este tipo de cirugía. Lastimosamente nosotros en nuestro equipo no contamos con pediatras preparados para esto. Sí estamos trabajando desde el punto de vista del tratamiento médico con el doctor Vivas, con los pacientes que están entre los 14 y los 17 años, que sí tenemos opciones de tratamientos que son tratamientos reversibles. No son cirugías. Claro, nosotros un poquito lo dividimos para simplificar en dos tipos de tratamiento: el tratamiento quirúrgico, que es lo que estamos hablando, y el tratamiento no quirúrgico o lo reversible, que puede ser la utilización de medicación o de un dispositivo, que es lo nuevo que estamos teniendo. Hace unos 4 años ingresó a la Argentina, que es el balón Alurion, que es una cápsula deglutible, es decir, que se traga y que infla un globo dentro del estómago que ocupa el 70% de la capacidad de la cámara gástrica y tiene un efecto como si fuera la cirugía. Provoca mucha saciedad, disminuye el hambre y favorece el descenso de peso. Y el dispositivo... ¿Cómo que se llama esa técnica? Balón Alurion se llama. Balón gástrico también le dicen. Claro, en realidad lo diferencio con el nombre porque el balón gástrico existe hace muchos años. Ajá. Es un dispositivo de colocación endoscópica. Por ¿sí? boca. Claro, por la boca lo duermen al paciente y con un endoscopio colocan el balón y le hacen los controles endoscópicos. Alurion, a diferencia de eso, Alurion es una empresa de Estados Unidos que generó un dispositivo que es una cápsula de celulosa que permite tragarlo con 2 vasos de agua. ¿Sí? Y una vez que está dentro del estómago lo inflamos y el paciente, digamos, viene, lo colocamos en un periodo de 20 minutos y sale caminando como si nada. No se utiliza anestesia, no se utiliza cirugía, no se utiliza endoscopía, y el balón a su vez es autodegradable, que significa hasta por un periodo de 16 semanas, y posterior a esto se degrada y se elimina solo por la materia fecal. Y todo lo que, claro, y todo lo que está dentro también. Claro, el balón no se llena con nada. El balón se llena con una solución parecida a la solución fisiológica, pero tiene un compuesto que es el que degrada el balón desde adentro del balón hacia afuera. Claro, no queda un residuo del balón en el estómago. No queda absolutamente nada una vez eliminado. ¿Y qué pasa una vez eliminado con ese paciente? Bueno, ahí viene el problema. El balón está solamente 16 semanas, 4 meses, y eso tiene una relación con la alteración inflamatoria que genera cualquier dispositivo que nosotros coloquemos en el estómago. Claro. Si el balón estuviera 6, 8 o 12 meses,
ocurre un engrosamiento de la pared del estómago, lo cual conlleva una alteración o un aumento del volumen para lograr la saciedad. El balón en este tiempo lo que permite, junto con el acompañamiento nutricional, psicológico y con actividad física, es que el paciente haga las 4 comidas o 6 comidas, mejore su alimentación y haga actividad física. Al ser eliminado, el paciente tiene la misma saciedad o el mismo volumen que tenía antes de la colocación, por eso es el tiempo. Si no, la empresa lo hubiera diseñado a 2 años, claro. La realidad es que nos pasó, nosotros utilizamos en una época mucho el balón endoscópico y había pacientes, el balón endoscópico puede estar 1 año porque no se degrada. Y nos pasó con pacientes que no venían a la consulta, los llamamos y los veíamos al año y seguían con el balón y venían con más peso del que tenían antes de colocarse el balón. Pero es por el aumento del tamaño de la cámara gástrica. Bueno, tengo algunas consultas de oyentes, doctor Flecha. Dice, yo hace 2 años recién me detectaron diabetes, cuando ahí empecé como a engordar y no quiero seguir subiendo de peso. ¿La cirugía bariátrica es para aquel que ya tiene obesidad o para casos como este que está comenzando a tener sobrepeso? Bueno, ahí hay un término que, si bien es cirugía de la obesidad, pero técnicamente se llama cirugía metabólica, es para todos aquellos pacientes que tienden un índice de masa corporal bajo, es decir, que está a partir de los 30 de índice de masa corporal, es aquel paciente que tiene unos 15 o 17 kilos de más y tiene diabetes. En estos pacientes que tienen bajo peso, por llamarlo de una manera así, nosotros llamamos bajo peso porque estamos acostumbrados a manejar pacientes que tienen más de 40 o 60 kilos de exceso de peso. Lo primero es determinar que tengan una función pancreática que nos va a mejorar con la cirugía. Es decir, hemos tenido pacientes en los cuales hemos podido realizar cirugías metabólicas, pacientes que tenían 15 o 20 kilos de más o 10 kilos de más. ¿Y qué se hace ahí con la cirugía metabólica? Es parecido, es una técnica muy parecida a la del bypass gástrico. Técnicamente lo que se hace es, se corta un poquito más largo una porción del intestino, se une otra porción, o sea, son, digamos, técnicas. Son técnicas en centímetros, en centímetros que uno deja en más o en menos el intestino para tener un efecto determinado en lo que es la absorción. Bien. Diego dice, yo sufro de obesidad, tengo 60 años, soy diabética, presión alta, ¿puedo operarme? Necesito bajar de peso. Dice, casi ya no puedo caminar más. Bueno, esa paciente es la paciente que tiene una indicación absoluta de cirugía bariátrica. Una paciente hipertensa, diabética, con artrosis, que no camina, es probable que tenga trastornos del sueño, es una paciente que necesita la cirugía. 60 años. ¿Hay sí. un límite de edad máxima? Según la ley... Hablamos de la mínima, 18. Bueno, ahí con respecto, eso quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dice la ley y lo que dicen las publicaciones hoy en día. La ley nos habla de pacientes que se pueden operar entre 18 y 70 años y a veces tenemos pacientes que tienen obesidad, tienen un buen estado general y tienen 71 o 72 años. Desde el punto de vista legal, la ley habla una cosa y desde el punto de vista médico nosotros vemos que hay posibilidades que el paciente mejore, porque hay que tener en cuenta que la sobrevida hoy está superando los 75 años, entonces son pacientes que van a tener una muy buena evolución. Otra cosa también es el peso. Hoy tenemos pacientes que están con índice de masa corporal bajo, pero son pacientes que son sometidos a un montón de tratamientos médicos y no responden, tienen trastornos del colesterol y triglicéridos que no mejoran con la medicación y que solamente van a mejorar con la cirugía bariátrica. Bien, hay otra consulta ahí. Sí, tengo varias. Una es de ellas, dice, explicó lo del... el globo que va por vía oral, dice, ¿cuánto duran las otras operaciones de las que habló el doctor? ¿La operación o el efecto de la cirugía, operación? No, ¿cuánto dura, supongo que el tiempo de la cirugía? Y con respecto al tiempo de la cirugía, yo creo que no es, bueno, sí es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. A partir de ahí, bueno, una cirugía de una manga gástrica, nosotros tenemos un tiempo de aproximadamente 45 o 40 minutos y un bypass dura 1 hora, 1 hora y media. El periodo de internación son 24 horas y a los 10 días nuestros pacientes están haciendo actividad física, si a eso se refiere. Me dice, ¿el PAMI atiende, cubre la operación bariátrica?
Nosotros actualmente no trabajamos con PAMI, si bien hicimos un montón de propuestas a PAMI porque tenemos muchas consultas, pero sí, yo en Corrientes hemos operado pacientes de PAMI, hasta hace poco tiempo tenía cobertura en la ciudad de Corrientes. Acá en Formosa Capital actualmente nosotros no tenemos cobertura, no trabajamos con PAMI porque no tuvimos respuesta. Bien, usted decía hoy, doctor, que tienen un equipo interdisciplinario. ¿Dónde están atendiendo? Como para que la gente tome nota, y quiénes, qué áreas cubren esos demás profesionales. Bueno, mira, estamos en Rivadavia 1335, el consultorio se llama CIEN, que significa Centro Interdisciplinario de Endocrinología y Nutrición, y bueno, cubrimos muchas áreas porque tenemos endocrinólogos, bueno, es un endocrinólogo que suele venir mucho acá a la radio, que es el doctor Juan Patricio Nogueira, él es, digamos, nuestro responsable clínico y endocrinológico, él tiene muchísima experiencia en lo que es obesidad. Tenemos neumonología, tenemos psicología, psiquiatría, nutrición, ¿sí? También tenemos una licenciada en actividad física que hace consultorio, entonces nos da la posibilidad de preparar o dar la rutina para que el paciente lo haga en el lugar más cercano de su domicilio y no tenga que ir a un lugar determinado a hacer la actividad física. Bien, Rivadavia me dijo. 1335. Bueno, hoy